Para apreciar de verdad el genio de Al-Fazari, primero debemos entender el mundo en el que vivió. Habitó durante el amanecer del Califato Abasí, un periodo que los historiadores hoy llaman la Edad de Oro Islámica. Fue una era que comenzó más o menos a mediados del siglo VIII, en la que el mundo islámico se convirtió en el indiscutible centro mundial de la ciencia, la filosofía, la medicina y el arte. Era una época de gran prosperidad y confianza intelectual. Los califas abasíes, gobernando desde su nueva capital, Bagdad, no eran solo líderes políticos. Eran apasionados mecenas del saber. Buscaban activamente el conocimiento en todos los rincones del mundo conocido, convencidos de que era una manera de comprender mejor la creación de Dios. Este increíble florecimiento cultural se impulsaba por una idea poderosa. La búsqueda del conocimiento era vista como un acto noble, incluso religioso. Los eruditos eran las verdaderas estrellas de su época, respetados y apoyados por el Estado. Los califas abasíes invirtieron enormes sumas en traducir textos antiguos del griego, persa, siríaco y sánscrito al árabe. Este gran movimiento de traducción fue el motor de la Edad de Oro. Llevó la sabiduría de Aristóteles, Euclides, Ptolomeo y los astrónomos indios a manos de una nueva generación de pensadores de habla árabe. No solo preservaron ese conocimiento antiguo, lo asimilaron, lo criticaron y lo ampliaron de formas espectaculares. Bagdad, fundada en el año 762 de nuestra era por el califa Al-Mansur, fue el corazón de esta revolución intelectual. Se diseñó para ser un centro global, una ciudad de la paz, donde personas e ideas de orígenes diversos pudieran encontrarse. Se crearon bibliotecas, observatorios y hospitales, formando una infraestructura para el descubrimiento. En este ambiente vibrante, la ciencia no era una actividad aislada. Estaba profundamente conectada a las necesidades de la sociedad. Los astrónomos eran necesarios para crear calendarios precisos y determinar los horarios de oración. Los matemáticos eran esenciales para el comercio, las leyes de herencia y la ingeniería. La ciencia era práctica, poderosa y estaba integrada en la vida cotidiana. Este contexto único es lo que hizo posible a una figura como Al-Fazari. Fue producto de su tiempo, encarnación del espíritu de investigación y síntesis de la época. El apoyo de mecenas como el califa Al-Mansur le dio los recursos y la libertad para perseguir su trabajo innovador. La disponibilidad de textos traducidos de otras culturas le proporcionó las herramientas intelectuales necesarias. La Edad de Oro Islámica creó las condiciones perfectas para un renacimiento científico, y Al-Fazari fue uno de sus primeros y más brillantes pioneros. Se apoyó en los gigantes de otras civilizaciones y a su vez se convirtió en un gigante sobre cuyos hombros se apoyaron las generaciones futuras. En el mismo centro del mundo intelectual de Bagdad se encontraba una institución legendaria, la Bait al-Hikma, o Casa de la Sabiduría. Aunque alcanzó su apogeo después de la época de Al-Fazari, sus cimientos se pusieron durante su vida. Comenzó siendo una biblioteca privada para el califa Al-Mansur y sus sucesores, pero pronto se transformó en algo mucho mayor. Se convirtió en una gran academia, un centro de traducción y un instituto de investigación al mismo tiempo. Era el centro de conocimiento más importante del mundo, atrayendo a las mentes más brillantes de todo el mundo musulmán y más allá. Cristianos, judíos y musulmanes trabajaban codo con codo, unidos por su pasión compartida por el aprendizaje y el descubrimiento. La misión principal de la Casa de la Sabiduría era reunir y traducir la herencia científica y filosófica del mundo al árabe. Los califas enviaban emisarios al Imperio Bizantino y a otras tierras para conseguir manuscritos valiosos. Estos textos, escritos en griego, persa y otras lenguas, contenían la sabiduría acumulada de la antigüedad. Una vez en Bagdad, equipos de traductores expertos, como el famoso Hunayn ibn Ishaq, los traducían meticulosamente al árabe. No se trataba solo de una traducción palabra por palabra. Los eruditos se esforzaban por comprender el significado profundo de los textos, añadiendo a menudo sus propios comentarios y correcciones, haciendo así el conocimiento accesible y relevante para su época. Este esfuerzo monumental tuvo un efecto transformador en la ciencia. De repente,
Las obras de maestros griegos, como Ptolomeo en astronomía, Euclides en geometría y Galeno en medicina, estaban disponibles para una audiencia nueva y ávida. Esta avalancha de ideas actuó como un potente catalizador, provocando nuevos debates, experimentos y descubrimientos. Los eruditos de la Casa de la Sabiduría no se conformaban con ser simples bibliotecarios del saber antiguo. Se veían a sí mismos como participantes activos en la empresa científica. Ponían a prueba los modelos astronómicos de Ptolomeo, ampliaban la geometría de Euclides y desafiaban las teorías médicas de Galeno, expandiendo los límites de lo conocido. Al-Fazari fue una figura clave en esta primera fase del despertar científico de Bagdad, trabajando directamente para la corte del califa Al-Mansur. Él y sus colegas fueron los pioneros que prepararon el terreno para la posterior grandeza de la Casa de la Sabiduría. Fueron quienes demostraron por primera vez el valor de integrar conocimientos de distintas culturas. El trabajo de Al-Fazari, especialmente su dedicación a los textos astronómicos indios, ejemplificó este espíritu. Demostró que al reunir distintas tradiciones de pensamiento, podían forjarse herramientas científicas nuevas y más poderosas. Fue un ejemplo vivo del dinamismo intelectual que pronto convertiría a Bagdad en la capital científica del mundo. Uno de los acontecimientos más importantes en la historia temprana de la astronomía islámica ocurrió alrededor del año 770 de nuestra era. Una misión diplomática de la región de Sind, en la India, llegó a la corte del califa Al-Mansur en Bagdad. Traían consigo muchos regalos, pero uno era más valioso que todo el oro y las joyas: un libro, un antiguo tratado astronómico en sánscrito conocido como El. Esta obra, escrita por el brillante astrónomo indio Brahmagupta, más de un siglo antes, contenía una gran cantidad de conocimientos matemáticos y astronómicos avanzados. Incluía métodos sofisticados para calcular la posición de los planetas e introducía un concepto revolucionario en el mundo árabe: el número 0. El califa Al-Mansur, con su profunda pasión por la ciencia, reconoció de inmediato la importancia de este texto. Ordenó que se tradujera al árabe para que sus secretos pudieran ser estudiados por sus eruditos. El hombre a quien confió esta tarea monumental fue nada menos que Abu Ishaq Al-Fazari. Trabajando junto a su hijo, Muhammad Al-Fazari, y a un erudito indio llamado Kanka, emprendió el proyecto de traducción. La versión árabe resultante se conoció como el Liqum, que significa Tablas Astronómicas del Siddhanta. Esta obra se convertiría en la base de los estudios astronómicos en el mundo islámico durante el siglo siguiente. La traducción de él fue un punto de inflexión. Introdujo a los astrónomos árabes en nuevas y potentes técnicas matemáticas procedentes de la India. Una de las más importantes fue el uso de las funciones seno, fundamentales para la trigonometría, en lugar de las cuerdas empleadas por los antiguos griegos. Esto hizo que calcular ángulos y distancias en la esfera celeste fuera mucho más sencillo y preciso. Él también trajo el sistema de numeración indio, incluido el concepto de cero como marcador de posición, al centro de las matemáticas árabes. Este sistema era mucho más eficiente que los números romanos o griegos y acabaría evolucionando en los números que usamos hoy en todo el mundo. Para Al-Fazari, este proyecto fue mucho más que una traducción. Fue una profunda inmersión en otra tradición científica. Moldeó su propio pensamiento y le proporcionó las herramientas necesarias para sus innovaciones posteriores. El que produjo se convirtió en el primer gran manual astronómico del mundo islámico. Ofrecía tablas y fórmulas que permitían a los astrónomos predecir eclipses, seguir los movimientos del Sol, la Luna y los planetas, y crear calendarios precisos. Era una guía práctica que sentó las bases para toda la investigación astronómica futura en Bagdad, y más allá, marcando el verdadero inicio de una tradición astronómica islámica propia y poderosa. Aunque el trabajo de Al-Fazari sobre él fue fundamental, su logro más celebrado está ligado a un instrumento hermoso e ingenioso: el astrolabio. El concepto básico del astrolabio, que es básicamente un modelo bidimensional de los cielos, ya era conocido por los antiguos griegos, con figuras como Hiparco y Ptolomeo describiendo sus principios. Sin embargo, a Al-Fazari se le atribuye ser la primera persona en construir uno en el mundo islámico.
no solo copió los diseños antiguos, en cambio, tomó el concepto griego y, utilizando las matemáticas avanzadas que había aprendido de fuentes indias, lo refinó y perfeccionó, transformándolo en una herramienta mucho más poderosa y versátil. Ahora, el desafío de crear un astrolabio es inmenso. Requiere proyectar la esfera tridimensional del cielo en una placa de metal plana bidimensional. Esto implica una técnica geométrica compleja llamada proyección estereográfica. Al-Fazari y su hijo Muhammad dominaron esta técnica, lo que les permitió crear un mapa preciso de las estrellas que podía sostenerse en la palma de la mano. Sus astrolabios no eran solo instrumentos científicos, eran obras de arte. Por lo general, estaban hechos de latón, meticulosamente grabados con cartas estelares, coordenadas celestes e intrincados patrones geométricos islámicos. Eran una fusión perfecta de ciencia, arte y fe. Lo que hizo que el astrolabio islámico fuera tan especial fue su sofisticación y precisión. Al-Fazari y los artesanos que lo siguieron agregaron nuevas características que hicieron el instrumento más útil. Por ejemplo, mejoraron el diseño de el mapa estelar calado que gira sobre la placa, haciéndolo más elegante y fácil de leer. Agregaron más placas, conocidas como, cada una grabada para una latitud diferente, de modo que el astrolabio pudiera usarse en varias ciudades del vasto imperio islámico. Esta mejora continua convirtió el astrolabio de una curiosidad de especialista en una herramienta indispensable para cualquier persona educada. La construcción del primer astrolabio islámico por Al-Fazari fue un momento trascendental. Realmente simbolizó el nuevo espíritu científico de la era abasí, un espíritu que no se contentaba con solo preservar el conocimiento antiguo, sino que estaba impulsado a mejorarlo. Unió la geometría teórica de los griegos con las matemáticas prácticas de los indios, todo dentro de un contexto cultural islámico único. Esta invención proporcionó a los académicos un laboratorio portátil, una computadora analógica, que podía resolver docenas de problemas diferentes relacionados con el tiempo y la posición de las estrellas. Al-Fazari le había dado al mundo islámico una clave para desvelar los secretos de los cielos. El astrolabio, a menudo llamado la joya de las matemáticas, era una maravilla de la ingeniería y un testimonio del ingenio científico de sus creadores. Para entender su función, se puede pensar en él, como un modelo de bolsillo del universo. Su cuerpo principal, la mater, contenía una serie de placas planas, llamadas tímpanos. Cada tímpano estaba grabado con un mapa del cielo visto desde una latitud específica en la Tierra, mostrando líneas para la altitud y el azimut. Sobre estas placas giraba la rete, una hermosa superposición en forma de red que llevaba punteros que indicaban las posiciones de las estrellas más brillantes. En la parte posterior, una regla móvil de avistamiento llamada alidada se utilizaba para medir la altura del Sol o de una estrella sobre el horizonte. Usar el astrolabio era un proceso de varios pasos que combinaba la observación con el cálculo. Por ejemplo, para saber la hora durante el día, un usuario sostenía el astrolabio por su anillo y usaba la alidada en la parte posterior para medir la altitud del Sol. Luego volteaban el instrumento y giraban la rete hasta que el punto en el círculo eclíptico correspondiente a la fecha del día se alineaba con la altitud medida en el tímpano de abajo. La posición de la rete revelaría entonces la hora en una escala grabada alrededor del borde de la mater. El mismo proceso se podía hacer de noche, usando una estrella conocida, convirtiéndolo en un reloj de 24 horas. Pero el astrolabio podía hacer mucho más que solo decir la hora. Era una verdadera calculadora científica multiusos. Manipulando sus diversas partes, un usuario hábil podía determinar las horas de salida y puesta del Sol para cualquier día del año. Podían encontrar la posición de cualquier estrella en el cielo, predecir cuándo saldría o se pondría, y determinar su punto más alto en el cielo. Para los navegantes, podía ayudar a determinar su latitud, midiendo la altura de la estrella polar o del Sol al mediodía. Para los astrólogos, proporcionaba toda la información necesaria para elaborar un horóscopo, mapeando las posiciones de los planetas y las estrellas en el momento del nacimiento de una persona.
El genio de Al-Fazari y sus sucesores residía en hacer que este complejo dispositivo fuera tan elegante y fácil de usar. Perfeccionaron las proyecciones matemáticas y la artesanía física a un grado muy alto. Los grabados tenían que ser increíblemente precisos para que el instrumento funcionara con exactitud. El diseño de la rete era tanto funcional como hermoso, con los punteros de las estrellas a menudo con formas de elegantes dagas curvas u hojas. El astrolabio era el teléfono inteligente de su época, un único dispositivo portátil que podía realizar una enorme variedad de tareas, desde las profundamente científicas hasta las necesidades prácticas de la vida cotidiana, todo ello mediante la ingeniosa aplicación de las matemáticas y la astronomía. En el mundo islámico, el astrolabio nunca fue solo una herramienta para la ciencia abstracta, estaba profundamente entretejido en el tejido de la vida religiosa. El Islam requiere que sus seguidores realicen deberes específicos en momentos específicos, y muchos de estos están conectados con la astronomía. El astrolabio, con su capacidad para medir el tiempo y mapear el cielo, se convirtió en un instrumento esencial para los musulmanes practicantes. Proporcionó un medio científico para cumplir con las obligaciones religiosas con precisión y confianza, demostrando que en la Edad de Oro islámica no había conflicto entre la fe y la razón. De hecho, la ciencia a menudo era vista como una sirvienta de la fe, ayudando a los creyentes a practicar mejor su religión. Uno de los usos religiosos más importantes del astrolabio fue para determinar los 5 tiempos diarios de oración. Estos tiempos, amanecer, mediodía, tarde, atardecer y noche, se definen por la posición del sol en el cielo. Por ejemplo, la oración de la tarde comienza cuando la longitud de la sombra de un objeto alcanza un cierto múltiplo de su altura. El astrolabio podía calcular estos momentos con precisión para cualquier día del año y para cualquier lugar. Esto liberó a los musulmanes de depender de estimaciones aproximadas o de la llamada de un solo muezín. Cualquiera con un astrolabio podía encontrar los tiempos de oración correctos por sí mismo, una característica que era especialmente útil para viajeros o comerciantes en el camino. Otra aplicación religiosa crucial fue encontrar la Qibla, la dirección de la Kaaba en la Meca, a la que los musulmanes se enfrentan durante la oración. Este es un problema sofisticado en trigonometría esférica, ya que la dirección correcta cambia según la ubicación de uno en el globo. Al-Fazari y eruditos posteriores desarrollaron tablas y marcas especiales en los astrolabios que podían resolver este problema. Algunos astrolabios incluían un indicador de Qibla especial, o un diagrama en la parte posterior que mostraba la dirección de la Meca desde una lista de ciudades importantes. Esta aplicación de la ciencia avanzada a un principio central de la fe resalta la importancia práctica que tenía la astronomía en la vida islámica diaria. Además, el astrolabio fue vital para determinar el comienzo del Ramadán, el mes sagrado de ayuno. El calendario islámico es un calendario lunar, y cada nuevo mes comienza con el primer avistamiento de la luna creciente. El astrolabio podía usarse para predecir la hora exacta y la posición de la puesta de sol y la puesta de la luna, ayudando a las autoridades religiosas a saber cuándo y dónde buscar la luna nueva. Esta mezcla de cálculo científico y observancia religiosa muestra el papel único que desempeñó el astrolabio. Fue un puente entre los cielos y la tierra, una herramienta que sirvió tanto a la mente curiosa del científico como al corazón devoto del creyente. El trabajo de Abu Ishaq al-Fazari causó un gran impacto en el mundo de la ciencia que duró por siglos. Sus esfuerzos pioneros en traducir el Siddhanta y construir el primer astrolabio islámico sentaron las bases sobre las cuales construyeron generaciones de astrónomos posteriores. Dentro del mundo islámico, su influencia fue inmediata y profunda. Sus tablas astronómicas, el Zich al-Sindin, se convirtieron en la obra de referencia estándar por décadas. Académicos como el gran Al-Khwarizmi, el padre del álgebra, basaron sus propias obras astronómicas en las tablas de Al-Fazari. Él había establecido eficazmente el plan de estudios para la nueva ciencia de la astronomía que estaba floreciendo en Bagdad. Su legado en la fabricación de astrolabios fue aún más significativo. Después de que Al-Fazari mostró el camino,
El arte y la ciencia de fabricar estos instrumentos florecieron en todo el mundo islámico, desde Andalucía en España hasta Persia y Asia Central. Artesanos y científicos como Mariam al-Asturlabilla en Siria y al-Zarqali en España continuaron refinando y mejorando el astrolabio, añadiendo nuevas características y haciéndolo cada vez más preciso. El astrolabio se convirtió en el símbolo por excelencia del logro científico islámico, un dispositivo que era tan hermoso como funcional. Era el aparato que no podía faltar a ningún erudito, príncipe o capitán de barco. El conocimiento y la tecnología pioneros de Al-Fazari y sus sucesores no se limitaron al mundo islámico. A medida que crecía el contacto entre los mundos islámico y cristiano, particularmente a través de España y Sicilia, este conocimiento científico comenzó a fluir hacia Europa. Eruditos como Adelardo de Bath y Gerardo de Cremona viajaron a tierras islámicas en el siglo XII y tradujeron importantes obras científicas árabes, incluidos textos sobre el astrolabio, al latín. El astrolabio mismo fue introducido en Europa, donde fue adoptado con entusiasmo. El poeta inglés Chaucer incluso escribió un tratado sobre el astrolabio para su hijo, mostrando cuán popular se había vuelto el dispositivo. Esta transmisión de conocimiento fue un catalizador crucial para el Renacimiento europeo. Las ideas científicas desarrolladas durante la Edad de Oro islámica, transmitidas por instrumentos como el astrolabio, ayudaron a reavivar la investigación científica en Europa después de siglos de estancamiento. El trabajo de Al-Fazari, por lo tanto, forma un vínculo vital en la cadena del conocimiento humano. Él tomó la sabiduría de la antigua Grecia y la India, la sintetizó en algo nuevo y poderoso, y la transmitió a las futuras generaciones, tanto en el mundo islámico como en Europa. Su legado es un poderoso recordatorio de que la ciencia es un esfuerzo global y colaborativo que trasciende las fronteras culturales y religiosas. En nuestro mundo moderno de teléfonos inteligentes con GPS y aplicaciones digitales de planetario, un antiguo instrumento de latón como el astrolabio podría parecer una reliquia curiosa. Pero recordar a Abu Ishaq al-Fazari y su trabajo es más importante ahora que nunca. Su historia desafía la narrativa simplista y a menudo incorrecta de que la ciencia entró en hibernación entre la caída de Roma y el Renacimiento europeo. Al-Fazari es un ejemplo brillante de la actividad científica que estaba teniendo lugar en el mundo islámico, un periodo de la historia que a menudo se pasa por alto en los relatos occidentales de la ciencia. Reconocer sus contribuciones nos ayuda a pintar una imagen más completa y precisa de nuestra historia humana compartida. Su vida también ofrece una poderosa lección sobre el valor del intercambio cultural. Al-Fazari no trabajó de forma aislada. Sus mayores logros vinieron de su voluntad de interactuar y aprender de una cultura diferente. Al traducir y estudiar el Siddhanta indio, trajo nuevas ideas y herramientas matemáticas a su propio mundo, que luego utilizó para crear algo nuevo. En una época en la que las sociedades a veces pueden sentirse tentadas a encerrarse, la historia de Al-Fazari es un testimonio del hecho de que el progreso y la innovación son impulsados por la apertura, la curiosidad y el respeto por el conocimiento de los demás. La ciencia prospera cuando las ideas pueden cruzar fronteras libremente. Además, el trabajo de Al-Fazari ejemplifica la hermosa sinergia que puede existir entre la ciencia y la fe. Para él y sus contemporáneos, estudiar el universo era una forma de apreciar la majestuosidad de la creación. El astrolabio era una herramienta que servía tanto a la investigación científica como a la práctica religiosa, ayudando a calcular los tiempos de oración y la dirección a la Meca. Esto nos muestra una cosmovisión donde la ciencia y la religión no eran vistas como adversarias, sino como caminos complementarios hacia la comprensión. En nuestro mundo contemporáneo, donde los debates sobre ciencia y fe pueden ser divisivos, esta perspectiva histórica ofrece un modelo para la armonía y el enriquecimiento mutuo. En última instancia, recordar a Al-Fazari es celebrar el espíritu humano universal de descubrimiento. Fue impulsado por una profunda curiosidad sobre el cosmos y un deseo de comprender nuestro lugar dentro de él. Usó su intelecto para construir herramientas que pudieran bajar los cielos a la tierra,
haciéndolos medibles y comprensibles. Su legado vive no solo en los museos que exhiben sus hermosos astrolabios, sino en los cimientos mismos de la astronomía y las matemáticas que usamos hoy. Nos recuerda que la búsqueda del conocimiento es un viaje atemporal, uno que nos conecta a todos a través de continentes y siglos. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, por favor dale un me gusta y déjanos saber en los comentarios desde qué país nos estás viendo. ¿Hay algún evento histórico o figura que te gustaría que cubriéramos en el próximo video? Déjanos saber abajo, tus ideas ayudan a formar nuestros futuros videos.